buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 11:23 de la mañana del martes 20 de mayo 2025 y a lo largo de los próximos minutos vamos a realizar un repaso de la situación a nivel chartista y técnico, es decir, lectura de precio y de sus respectivos indicadores técnicos de cada uno de los grandes índices bursátiles tanto en Asia, Europa y por supuesto Estados Unidos. En pantalla tenemos la evolución del VIX, el popularmente conocido como índice del miedo, y como podemos observar durante las últimas sesiones semanas, estamos desarrollando o el VIX está retrocediendo de la manera o el patrón más rápido en la historia registrada del índice bajo estudio. Es decir, si acudimos a un gráfico diario, como tenemos en pantalla, desde el punto máximo al punto mínimo hemos tenido correcciones del 70,85%. Nunca en la historia hemos tenido correcciones tan rápidas y de tal calibre como la que estamos teniendo en estos momentos. Y tal y como podemos ver también en gráfico diario, no tenemos de momento visos o argumentos chartistas que nos hagan plantear en potenciales recuperaciones en el VIX, es decir, que aumente esa disposición a asistir a mayores repuntes en los niveles de volatilidad por parte del índice Standard & Poor's 500, que es al cual está referido este índice del miedo. Bueno, mientras no veamos el cierre del gap bajista, por tanto resistencia que estamos ahora mismo planteando, es decir, cierres diarios por encima de ese 21,67%, no vemos ningún tipo de movimiento de impacto en el muy corto plazo por parte del VIX y por ende querría decir que esa inercia bajista, ese sentimiento más optimista y una previsión de un SP500 menos volátil iría ganando peso con el paso del tiempo. Sí que es cierto que a nivel técnico el MACD diario acumula lecturas de extrema sobreventa no vistos desde hace ya varios trimestres e incluso años. Por tanto, algún tipo de ajuste técnico de repunte no lo veríamos como algo especialmente problemático, insisto, hasta que no veamos cierres diarios por encima de esos 21,67%. En cuanto al propio futuro mini del SP500, gráfico en escala temporal semanal, podemos ver cómo continúa con esa recuperación y mientras no veamos cierres semanales por debajo de ese gap o hueco alcista y por tanto, como nos dice la teoría, potencial zona de soporte, concretamente los 5.678 puntos, mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esa cota, insisto, no vemos ningún tipo de justificación a nivel chartista o lectura de precios que nos haga pensar en algún tipo de recorte o corrección en el mercado terciaria o de corto plazo. De hecho, fíjense, el MACD semanal recientemente activando nuevos cortes ascendentes, pues dando evidencia de que efectivamente el momento vuelve a ser positivo en el corto plazo en el índice bajo estudio. Por tanto, seguimos considerando como contexto más probable alcanzar los actuales máximos anuales de los 6.233 y los máximos también del pasado mes de diciembre 2024. En términos diarios del futuro mini SP500, como podemos ver, mantenemos esa estructura de máximos mínimos crecientes y a corto plazo la acumulación de lecturas de extrema sobrecompra podría permitir algún tipo de ajuste en el muy corto plazo, el cual no veremos con malos ojos hasta que no veamos, insisto, cierres semanales por debajo de ese gap alcista que hemos citado anteriormente en gráfico diario. Por tanto, algún tipo de ajuste, estancamiento de cara a las próximas sesiones, incluso semanas, entraría dentro de lo totalmente natural por parte de la curva de precios del SP500. Por su parte, el futuro mini del Nasdaq 100, la tecnología norteamericana, lo tenemos en pantalla con datos semanales, una lectura o una estructura muy similar a la que estamos comentando con el SP500. Fíjense, el MACD semanal activando recientemente nuevos cortes ascendentes, denotando que ese momento positivo, esas ganas por recuperar posiciones en la tecnología norteamericana, pues vuelve a estar muy presente y por tanto entendemos que lo más probable a tenor de los datos que estamos viendo totalmente objetivos, no deberíamos descartar vueltas, ataques a los 22.653 puntos, que son los máximos
generados a finales del año 2024 y aproximación a los actuales máximos anuales de este año 2025. Por tanto, mientras no veamos cierres semanales por debajo de esos 20.136, no empezaríamos a ver justificaciones de algún tipo de corrección, probablemente de una mayor intensidad en el corto plazo. En gráfico diario también vemos cómo el MACD diario acumula lecturas de extrema sobrecompra que tarde o temprano va a tener que purgar, va a tener que limpiar o normalizar un movimiento que sería totalmente natural, insistimos, y que no empezará a tener impactos en la estructura o en el rebote de las últimas semanas mientras no veamos el cierre de ese gap o cierres semanales por debajo de esos 20.136 puntos. Y terminando por el lado de la renta variable norteamericana, gráfico con datos semanales del futuro mini del Russell 2000, es decir, el índice de small caps o de compañías de pequeña capitalización bursátil norteamericano, el cual el rebote de las últimas semanas ya está impactando en las lecturas del MACD semanal, activando nuevos cortes ascendentes y alcanzando zonas de resistencias importantes. Por un lado, ese último máximo decreciente, los 2.128 puntos, que frenaron los avances durante la pasada semana, y por otro lado, fíjense la directriz bajista que parte desde los máximos de noviembre del año 2024. Por tanto, estamos en plena zona de resistencias, de techos por parte de las small caps, cierres semanales por encima de los 2.139 puntos, que son los máximos generados o registrados la pasada semana, permitirían o nos habilitarían para actualizar siguientes objetivos alcistas rumbo a la siguiente zona de relevancia técnica. Fíjense, a anteriores soportes y tras su perforación potenciales zonas de techo o de resistencia, y concretamente nos referimos a este área en torno a los 2.215-2.189 puntos, área que a su vez o simultáneamente es aproximación al retroceso proporcional de Fibonacci correspondiente al 61.8% de todo el tramo bajista previo que hemos citado anteriormente, el cual se desarrollaba desde los 2.520 o los máximos de noviembre del año 2024. Por tanto, small caps atacando zonas de techos importantes, llega el momento de la verdad para este segmento del mercado. Avanzamos con Europa, DAX 40 de Alemania, gráfico en escala temporal semanal. De momento, pese a la acumulación de lecturas de extrema sobrecompra con datos tanto semanales como diarios, el precio sigue sin remarcar ningún tipo de debilidad. De hecho, fíjense, estamos desarrollando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Estamos por encima de la zona de máximos anteriores, esa zona aproximadamente de los 23.480, por redondear por encima de los 23.500 puntos, y no vemos ningún tipo de justificación en este sentido que nos haga plantear que el precio vaya a girarse de manera inmediata. En este sentido, insistimos, más allá de las lecturas de extrema sobrecompra, tanto en gráfico semanal como en gráfico diario, porque si acudimos al gráfico diario del mismo DAX 40 de Alemania, pues fíjense de lo que estamos hablando. Lecturas que si comparamos los niveles actuales del MACD con su histórico, estamos en zonas, en cotas en las que difícilmente hemos llegado a ver en los últimos trimestres barra años. De hecho, la última ocasión en la que tuvimos lecturas similares fue en febrero, mitad de febrero aproximadamente del año de este mismo año 2025, generando repuntes de volatilidad y posteriores correcciones de intensidad en el índice bajo estudio. Así que entendemos que las correcciones es un contexto que es altamente plausible en el corto plazo, que no los veríamos con malos ojos puesto que permitirían limpiar lecturas de extrema sobrecompra, pero de momento el precio, que es la variable más importante, sigue sin dar síntomas de el inicio de una potencial corrección, y por tanto seguimos priorizando la continuidad del lado largo o del lado alcista en el DAX 40 de Alemania. En el caso del Stoxx 600, por tener una visión más agregada, más amplia de la evolución del mercado europeo, tenemos con datos semanales en pantalla, insisto, el Stoxx 600 europeo, el cual también recientemente activa nuevos cortes ascendentes, denotando ese aumento del apetito por el riesgo por este tipo de sectores, ¿no?, o de compañías europeas,
las cuales están logrando superar zonas de techos de los 540,20 y los 542,10, lo cual habilita o da acceso prácticamente o allana el camino para atacar los actuales máximos de los 565,18 puntos, cota que desde los niveles actuales proyecta un potencial alcista del más 2,39% en el corto plazo. Aquí no tenemos lectura de sobrecompra acumulada en el gráfico semanal como sí había en el DAX 40, aunque en gráfico diario, como podemos ver, tras esta vertical recuperación prácticamente sin ningún tipo de descanso, pues genera lecturas de extrema sobrecompra, y si comparamos lecturas actuales con su histórico, descubrimos que también estamos en zonas de extrema sobrecompra y por tanto se requiere de purgar esos excesos. Sin embargo, mientras no veamos una situación o digamos una perforación de esta directriz creciente, incluso de esta zona de anteriores mínimos crecientes o de esta zona de aquí, esta zona de anteriores techos y luego mínimos crecientes en torno a los 540 puntos, no empezaríamos a ver una primera reacción bajista en el muy corto plazo por parte del stock 600. Y terminamos con nuestro selectivo IBEX 35 y terminamos, me refiero, por el lado europeo, gráfico semanal. Como podemos ver, máximos y mínimos crecientes durante esta semana vigente. El precio sigue extendiendo en tiempo y forma los avances y por tanto lo más probable es que continúe con este avance, con esta inercia positiva, pero teniendo en cuenta, aceptando que estos avances no son gratuitos. La verticalidad de estos avances genera lecturas de extrema sobrecompra, de nuevo superando incluso, en el caso del IBEX 35, superando niveles previos, esos picos que veíamos durante el mes de marzo 2025. La volatilidad sigue estando elevada si la comparamos con los últimos trimestres, ¿de acuerdo? Y entendemos que la situación de mercado, pues si bien es una estructura claramente fuerte, no claramente dominada por las compras, pues probablemente esta estructura requiera ya de un merecido y natural proceso correctivo. Y es que, para que vean, ¿no?, a lo que nos referimos, tenemos estructuras en las que tenemos desarrollos de máximos y mínimos crecientes. Aquí tendríamos ese proceso de máximos y mínimos crecientes identificado de manera rápida para que vean que la estructura se va desarrollando con pasos totalmente naturales en este momento, ¿no? Por tanto, no sería raro que a tenor de estas lecturas de sobrecompra que estamos viendo en el MACD semanal, pues podamos tener algún tipo de recuperación que permita ir desarrollando algún tipo de descanso y limpia a su vez lectura de sobrecompra en el MACD. Insisto, eso no alteraría la estructura claramente creciente por parte del activo bajo estudio. En gráfico diario podemos ver también como en este caso el IBEX 35 mantiene una clara estructura de máximos y mínimos crecientes, aunque si comparamos las lecturas actuales con su histórico, vemos cómo sigue cotizando con lecturas de extrema sobrecompra, las cuales debe lograr purgar pues bueno, de manera más pronto o más, no sabemos cuándo evidentemente, pero esas lecturas sí o sí se van a terminar purgando por la propia idiosincrasia, el propio cálculo del oscilador de momento MACD, en este caso diario. Mientras no veamos perforación de la directriz creciente, mientras no veamos el cierre de este primer gap o hueco positivo, seguimos sin ver lecturas de posible inicio de corrección en el corto plazo, es decir, mientras no veamos perforaciones de los 14.099, 14.100 puntos, insisto, no hay justificación chartista ni técnica para plantear ningún tipo de problemática en el muy corto plazo. Y terminamos con el índice Nippon, con el Nikkei 225, gráfico con datos semanales, que estamos viendo cómo está frenándose a la altura de zonas de resistencias importantes. Concretamente esta zona de tanto la directriz decreciente o bajista que parte desde los máximos de julio del año 2024 y por esa zona del gap o hueco al bajista, por tanto techo o resistencia de los 38.776 y la apertura de los 38.359 puntos. Fíjense la amplísima sombra superior en relación al rango en términos semanales del Nikkei 225 que amenaza con cerrar el gap o hueco alcista, por tanto soporte en términos semanales, y es que un cierre semanal por debajo de esos 37.503 puntos podría desarrollar correcciones al 38.2,
50% del último tramo alcista que nos ha dejado el índice de referencia en Japón, es decir, correcciones a los 35.552 y los 34.643 puntos sería un movimiento totalmente natural por parte de la estructura de precios del Nikkei 225. Hasta aquí terminamos el repaso semanal de los principales índices bursátiles de renta variable, tanto asiáticos, europeos como norteamericanos, esperando que les haya servido de ayuda y nos vemos la próxima semana, el próximo martes, con una nueva actualización de estos mismos índices de referencia en el mercado bursátil mundial.